Hola a todos, soy José Ontiveros y esto es Jonco Creative, tu canal de fotografía y vídeo. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo cambiar la imagen, que es esta, que yo en su momento ya la cambié, pero la quiero renovar y cambiarla por una nueva. Voy a realizar este proceso desde el principio hasta el final con vosotros. Si queréis ver cómo se realiza este cambio, nos vemos después de la intro. Lo primero que vamos a hacer es crear tres carpetas. En este caso ya las tengo creadas, que es una que pone archivos originales, descarga de ficheros y fichero zip. ¿Esto para qué? Vamos a guardar los archivos originales, porque en caso de que el proceso no funcione bien, siempre tendremos dónde recurrir a los archivos que son originales. Para empezar, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a nuestro equipo, vamos a ir a C, archivos de programa, Adobe, y vamos a buscar, en este caso vamos a hacerlo con Photoshop 2019. Esto también sirve para Photoshop 2018, 19 o 20. Para el 21 no lo he probado, seguramente también funcionaría. Pero bueno, yo lo voy a hacer con el 19 para ver cómo cambiar esta pantalla que tengo ahora de inicio. Nos metemos dentro y nos vamos a la carpeta Resource. Nos vamos dentro de la carpeta Resource y vamos a recuperar estos tres ficheros que son los que más datos tienen. Si nos fijamos, estos tienen un K. Y estos son los que más datos tienen. Seleccionamos estos tres ficheros y hacemos una copia. Copiar, lo dejamos minimizado y nos vamos a archivos originales, a la carpeta que hemos creado. Le decimos pegar y ya tenemos en la carpeta de archivos originales una copia de esos ficheros. Ya os digo, por si acaso en un momento dado no funciona, siempre podéis recuperar estos archivos. Súper importante. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a una página de internet, que os voy a dejar el enlace en recursos. Cuando hacemos clic vamos a esta pantalla. Si nos fijamos aquí nos pone cambiar la pantalla de presentación y los iconos de Photoshop. Aquí nos pone las versiones compatibles, que es de 2017, pero mientras que no sea un Photoshop que sea por debajo del 2014 tendría que funcionar igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a elegir los archivos. Nos vamos a elegir archivos, vamos a ir al equipo, nos vamos a ir a C, vamos a ir a archivos de programa, Adobe, Photoshop 2019, Resource, y vamos a elegir estos tres archivos, que son los que hemos hecho la copia antes. Los seleccionamos y le damos a abrir. Le decimos subir. Si os fijáis aquí ya os dice qué archivos son, ¿vale? Son los mismos que hemos seleccionado. Le damos a subir, archivos, esperamos que trabaje el programa. Y si nos fijamos, nos está descargando aquí en el lado izquierdo un fichero zip que se llama data zip, y cuando lo tenemos automáticamente nos da la opción de abrir. Si no os metéis dentro de la carpeta le dais a abrir. Le decimos abrir, seleccionamos los ficheros que nos está diciendo para descargar, le decimos extraer, le decimos dónde queremos extraerlo, en este caso escritorio, nos vamos a descarga de ficheros. Tenemos archivos originales, que es la que hemos creado, y ahora en descarga de ficheros. Cogemos la carpeta, le decimos aceptar y nos descarga estos ficheros a nuestra carpeta. Esperamos que se descarguen. Ya lo tenemos, cerramos esto y minimizamos la pantalla porque la vamos a utilizar después. Ahora ya tenemos archivos originales y la descarga de ficheros. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Nos vamos a meter en la descarga de ficheros y vemos que se han generado dos carpetas y un fichero. Nos vamos a ir a ficheros grandes. Si nos metemos dentro, vemos que nos salen todas las herramientas que salen en Photoshop, todo lo que son los iconos. Nos vamos a ir al buscador para ir más rápido y vamos a buscar Splash. Le damos Enter y vemos que la imagen que nos sale es la que queremos cambiar, donde tenemos la imagen de inicio de Photoshop. Esta imagen lo que vamos a hacer, vamos a minimizar la pantalla, vamos a hacerla más pequeña, vamos a abrir Photoshop y ahora, teniendo aquí abajo la carpeta, vamos a arrastrar la imagen a Photoshop. Le decimos OK y ya tenemos la imagen que vamos a cambiar en nuestro programa. Yo lo que voy a hacer ahora es crear un montaje, ¿vale? Porque no tengo ninguna imagen. Quien tenga una imagen pues la puede colocar dentro de lo que es esta imagen.
y después seguir con el vídeo para aplicar cómo tenemos que volverla a poner dentro de lo que es la carpeta de Photoshop para que cuando inicie nuestro programa pues nos salga la imagen que hemos seleccionado. El que no tenga imagen y quiera ver cómo se crea una imagen en Photoshop pues puede hacerlo conmigo. Yo lo voy a hacer con una imagen que me gusta a mí, con mi logo del canal, pero cada uno puede crear su propia imagen, ¿vale? Para esto lo primero que vamos a hacer es fijarnos que tenemos unas medidas de 35 centímetros de altura por 31 centímetros de ancho. Esto lo podemos calcular porque tenemos la regla de arriba en centímetros. Que no la tenga en centímetros, botón derecho y puede cambiarlo a píxeles, pulgadas u otra forma de medidas. Yo lo tengo en centímetros y aquí nos fijamos, tenemos casi pues 35 centímetros. Vale, esa sería la medida. Entonces nos vamos a ir a archivo, vamos a nuevo. Si no, pues nos vamos aquí, 31 centímetros de anchura por 35. En este caso le vamos a dar la resolución de 300 y después explico el porqué, ¿vale? De hecho, para poner la imagen en nuestra pantalla de inicio tendría que ser 72 de resolución. Pero vamos a empezar con 300. Vamos a hacer una gran resolución para después cuando recortemos o le quitemos resolución a la imagen se nos vea mejor en la pantalla de inicio. La queremos en vertical y en color negro. Le damos crear y se nos crea este documento. Lo primero que vamos a hacer es archivo, nos vamos a ir a colocar el elemento incrustado. Es esta opción de aquí. Y voy a seleccionar esta imagen. Amplío con los movedores que tenemos. Si no, con control T. Y ampliamos la imagen. Yo la voy a poner, me gusta más o menos por aquí, un poquito más grande. La voy a dejar por aquí, le doy OK. Vale, ya tengo la imagen colocada. Lo que voy a hacer ahora es traer mi logo. Voy a ir a abrir, elemento incrustado. Cojo mi logo, lo tengo en PNG sobre todo, ¿vale? Si os fijáis no tiene fondo. Es un fichero PNG y ya está recortado. Lo voy a hacer más grande. En este caso bastante grande, porque lo quiero poner en el centro. Lo voy a poner a la altura casi de la boca de la chica, por aquí en el centro de la pantalla. Si nos fijamos nos marca también dónde está el centro. Le damos OK. Y ahora lo que voy a hacer es traer también, exactamente igual, pues fotografía y vídeo. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a ponerlo aquí, con los movedores también lo hacemos más grande. Esto cada uno ya os digo, yo porque quiero crearlo para el canal y creo que me va a quedar bastante bien así. Pero vosotros podéis hacer con cualquier composición. Yo os voy a dar unos pasos, pues como la creo yo. Damos OK. Quien no quiera hacer estos pasos, pues puede pasar el vídeo y ver dónde vamos a poner los ficheros otra vez en la carpeta de Photoshop y ya está. Vale, yo creo que así, igual bajo esto un poco más para abajo y esto también lo voy a bajar un poquito más para abajo. Esto lo podemos mover siempre y cuando tengamos la herramienta mover y aquí seleccionado, selección automática. Si no, tendríamos que seleccionar la capa que queremos mover, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos está bien por ahí y lo voy a dejar por ahí, no me quiero liar más. Vale, lo que voy a hacer ahora, voy a juntar lo que es el pin, en este caso, y la fotografía de vídeo. ¿Cómo se hace? Con Shift seleccionamos las dos capas, aguantando Shift, que queremos agrupar. Y para ello, Control E. Hacemos un conjunto de esas dos capas. Podemos mover las dos capas por igual. Vamos a dejarla por aquí. Y ahora lo que vamos a aplicar es una capa de relleno o ajuste. Para ello lo primero que voy a hacer es hacerle un filtro de fotografía. Nos vamos a ir aquí. Siempre activamos este simbolito de aquí. Es una máscara de recorte. Le vamos a decir que el filtro lo quiero en frío. Color frío, en azul. Y lo voy a subir. Fijaros que ya va cambiando el logo y lo que es fotografía y vídeo. Voy a subir alrededor de 70. Más o menos ahí estaría bien. Ya me gusta. Lo cierro. Vamos a aplicar otra capa de mezclador de canales. Le vamos a dar aquí para que se cree una máscara de recorte y solo se aplique a lo que es el logo y el título. Vamos a empezar con el color azul y vamos a ver cómo va quedando. En este caso me gusta pues, más tirando los azules, más claros. Vamos a jugar con el verde. Vamos a buscar ese tono que se le vaya quitando ese amarillo que tiene las letras. Y vamos a jugar con el rojo para acabar de darle sobre todo lo que es el objetivo, un color más azulado. Vamos a jugar ahora con el color verde, vamos a hacer lo mismo, vamos a ir jugando. Quiero que de lo que es el objetivo salga como una especie de luz, ya queda bien. Aquí vamos a ir, lo vamos a dejar casi igual y vamos a ir jugando un poquito, lo vamos a poner más claridad.
Vale, después le haremos un bisel que quedará muy chulo también. Vamos a jugar con el color rojo y vamos a ver igual. Vamos a ir jugando. Aquí en este caso tengo que ir bajando, lo contrario. Aquí igual. Vamos a tocar poco el color rojo, pero vamos a ver. Y aquí lo vamos a bajar un poquito. Vale, aquí ya me empieza a gustar. Yo lo voy a dejar así. Vamos a volver a crear una sola capa de todo esto. Para esto otra vez Shift, marcamos la primera capa, vamos hasta fotografía y vídeo, lo marcamos todo, Control E y creamos solo una capa. Y en esta capa lo que vamos a hacer, vamos a dar doble clic fuera del título y nos sale esta pantalla. En esta pantalla lo que vamos a hacer, pues en este caso le voy a dar un bisel y fijaros el cambio que hace. Si yo le doy aquí, vemos el cambio que hace del bisel. Aquí podemos jugar con el bisel y podemos jugar con la suavidad, el tamaño. Fijaros lo que hace es ese bisel que le hemos puesto fuera. Le vamos a dar un poquito. En este caso voy a darle así, no lo voy a tocar mucho más, puedo cambiar la profundidad. Le vamos también a dar una sombra interior, vamos a activarla, lo metemos dentro y aquí también podemos jugar con el tamaño y la distancia. Vamos a cambiar el color en negro. Damos OK y vamos a ver cómo queda. Fijaros que ya empieza a hacer una sombra interior por dentro, sobre todo lo que es el objetivo. Vamos a darle el tamaño y aquí le vamos a poner 0 grados. Ahora me gusta más. Y por último vamos a ir a sombra paralela. Vamos a activar sombra paralela. Con esta sí que vamos a jugar. Aquí ya tenemos, nos fijamos, le damos una sombra por fuera y me gusta así. Vamos a darle un tamaño un poquito más grande. Yo creo que así queda bastante bien. Le vamos a decir OK. Quitamos el efecto, sería esto. Con el efecto sería esto. Resalta más lo que es el título y lo que es el logo. A mí me gusta así. Esto sería un poco como crear un pequeño fotomontaje para ponerlo en la pantalla de inicio. Vale, ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es con Shift, exactamente igual. Seleccionamos la primera capa, seleccionamos la última, decimos Control E y creamos solamente una capa. La tenemos bloqueada. La desbloqueamos. Antes de llevarnos nuestra imagen a la pantalla de inicio, tenemos que cambiarle la resolución. Tenemos 300 de resolución, nos vamos a ir a imagen, nos vamos a ir a tamaño de imagen. Aquí le vamos a cambiar en centímetros, que lo estábamos haciendo en centímetros, y vemos que tenemos 31 por 35 y aquí le vamos a bajar la resolución. Se lo vamos a bajar a 72, que de hecho es la resolución que trae la pantalla de inicio por defecto. Le damos a OK y nos hace esta selección. Lo que hacemos ahora, desactivamos la capa que la tenga activada, con la herramienta mover, nos venimos aquí y presentamos nuestra imagen. Si os fijáis, casi es igual que la imagen que tiene Photoshop. Sobre todo por este lado que nos salga, porque aquí tenemos letras cuando inicia el programa, entonces con las flechitas del teclado la vamos moviendo. Y yo creo que ha quedado bastante bien. Cuando ya la tenemos, le damos a OK. ¿Qué vamos a hacer ahora? Archivo, exportar y guardar para web. Le damos aquí OK. Nos aseguramos que aquí en este recuadro tengamos PNG-24 sobre todo y le decimos guardar. Vale, ¿dónde le decimos guardar? En la carpeta High. Nos vamos al escritorio, buscamos descarga de ficheros, carpeta High y le decimos guardar. Nos dirá si queremos reemplazar la imagen que tenemos, le decimos que sí. OK y ya lo tendríamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Minimizamos Photoshop, cerramos aquí y nos vamos a descarga de ficheros. Abrimos Low, ficheros pequeños. Nos vamos aquí y aquí volvemos a poner exactamente lo mismo. Splash. Damos Enter y tenemos también la imagen en pequeño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí sencillamente nos ponemos encima y tenemos que mirar la dimensión del documento. En este caso 750 x 500. Minimizamos, nos vamos a Photoshop, nos vamos a Archivo, Exportar, igual, guardar para web y aquí abajo, teniendo PNG-24, cambiamos 750 y automáticamente él nos pone por 500, que es la medida que tenemos en el tamaño low. Damos guardar, nos vamos al escritorio, buscamos la carpeta de ficheros descargados, buscamos la carpeta low
y aquí le decimos guardar. Nos dice si queremos reemplazar el fichero, le decimos sí, que reemplace y ya lo tendríamos. Vale, yo en este caso me voy a hacer una copia de seguridad de lo que es lo que he hecho, el proyecto que he hecho aquí, de lo que es mi imagen entera. Guardar archivo, ¿no? Le digo que me lo guarde en el escritorio, en inicio. Y le pongo, pues, proyecto inicio. ¿Vale? Y aquí voy a tirar control Z, control Z, control Z y quiero todas las capas para que en un momento dado, si quiero recuperar alguna cosa o modificar algo de mi proyecto, también lo tenga. Le digo archivo, guardar como, en PSD y exactamente igual. Le digo proyecto, inicio, capas. Y le doy OK. Y hago una copia de seguridad de mis capas, de mi proyecto y así lo tengo guardado. Ya puedo cerrar Photoshop. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Volvemos a abrir la página que teníamos abierta de internet y si nos fijamos más para abajo nos pone recursos del paquete. Aquí nos dice que tenemos que crear un archivo zip que se va a llamar data.zip con estos tres archivos. Vale, pues minimizamos, nos vamos a los ficheros que hemos modificado, seleccionamos los ficheros, botón derecho, le decimos enviar, carpeta comprimida en zip y nos crea una carpeta comprimida en zip, pero nos ha dicho que tiene que ser data.zip. Pues ponemos data.zip. OK, ya lo tenemos, nos vamos otra vez a internet y cuando lo tenemos le decimos seleccionar archivo. Vale, buscamos en el escritorio, buscamos descarga de ficheros y nuestro datazip. Le decimos que OK y le decimos subir el archivo. Esperamos un rato, dejamos que procese el programa. Vale, ya está descargando y automáticamente nos sale una pantalla, le damos a abrir. A quien no le salga la pantalla de abrir se va donde se ha descargado, le dice abrir la carpeta donde está y nos sale esto. Seleccionamos todo, le damos a extraer. ¿Y dónde le vamos a decir que lo extraiga? En el escritorio y en fichero zip. Le damos a aceptar, cerramos, ya podemos cerrar internet, ya podemos cerrar también esto y nos vamos a fichero zip. Vale, sencillamente estos tres ficheros son los que hemos recuperado al principio, que tenemos aquí en archivos originales y ahora vamos a ponerlos en la raíz del programa. Minimizamos la pantalla, nos vamos a nuestro equipo, nos vamos a C. Estando en C nos vamos a archivo de programa, nos vamos a Adobe, buscamos Photoshop 2019, Resource y fijaros que tenemos los archivos aquí. Abrimos también la carpeta que tenemos minimizada aquí, ficheros zip, seleccionamos los tres ficheros y le decimos copiar. Minimizamos esta carpeta, le decimos pegar, nos dice si queremos reemplazar los archivos de destino, le decimos que sí, OK. Y ya lo tendríamos. Si ahora cogemos y nos vamos a abrir Photoshop, debería salir nuestra imagen. En este caso, pues ya lo tenemos cambiado. Hasta aquí sería este vídeo. Es un vídeo pues que está muy bien para cambiar lo que es la pantalla de inicio o la pantalla de arranque de Photoshop. Creo que se puede hacer tanto con el 18, 19 y 20. Con el 21, como tiene unos biseles o unos recortes alrededor de la imagen, pues al igual es un poco más laborioso, pero creo que también se podría llegar a hacer. Si os ha gustado este vídeo, pues como siempre, intentar suscribiros, activar la campanita, darle a like, para que os lleguen las notificaciones cuando voy subiendo nuevos vídeos. En este momento que estoy abriendo este canal y bueno, poco a poco iremos metiendo cosas de Photoshop, fotografías, edición de vídeo y nada más. Gracias a todos y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.